Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Vamos a hablar hoy de Paraguay, un país bastante desconocido. Creo que el quinto más pequeño de toda Latinoamérica, pero con una historia muy dolorosa, muy sufriente, que muy pocos conocen. Tenemos hoy con nosotros aquí al padre Miguel Fritz, de origen alemán, pero que lleva 37 años de misionero en Paraguay. Padre, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi idea sería, padre, que fuéramos de la mano y que nos explicara un poquito también la idiosincrasia de este país, que como digo es un país pequeñito, pero con una historia muy larga y también muy larga de sufrimiento, ¿no? Sí, es cierto. Paraguay es el segundo país más pequeño en el cono sur, o sea, en América del Sur, pero más grande que Alemania. Y sobre todo pasó por dos guerras tremendas, ¿no? Una en 1862 al 67, la Triple Alianza, donde por presión de Gran Bretaña, que tomó lugar España después de la colonia, los países vecinos, Argentina, Brasil y Uruguay, tenían la tarea de borrar el Paraguay del mapa, lo que no lograron, pero sí se quedó prácticamente sin varones, se quedó sin obispo, casi sin sacerdotes, y solamente gracias a las mujeres el país sobrevivió. Y es la razón que el Papa habla de la gloriosa mujer paraguaya. Y se levantó de vuelta el Paraguay, y 1932 a 1937 la guerra del Chaco, que fue por el petróleo, porque no había fronteras, no se sabía dónde se podría perforar por petróleo, y las empresas ESSO y Shell estaban interesadas y metieron los dos países en la guerra. Antes de esta guerra hubo diferentes estrategias de asegurar el Chaco para Bolivia o para Paraguay. Unas opciones fue la militar, avanzaron militares bolivianos cada año más 50 kilómetros, hicieron un cuartel. La otra fue la opción misionera. Ya estaban anglicanos en el sur, estaban los salesianos en el este y se invitó a los oblatos al oeste. La propaganda FIDE envió los oblatos a pedido del gobierno de Bolivia. Supuestamente los oblatos tuvieron que defender el Chaco en favor de Bolivia. Claro, ellos fueron metidos en estos juegos de guerra o de preguerra sin saber lo que ocurría, ¿no? Y se armó un cuadro interesante: anglicanos, ingleses en el sur, salesianos, italianos, católicos en el este, oblatos, alemanes, católicos en el oeste, y menonitas alemán hablantes en el norte. Es decir, tres grupos pro Paraguay: un grupo por Bolivia, los oblatos, dos católicos, dos protestantes, dos alemán hablantes, dos otras lenguas, que podría explotar, pero todos eran cristianos, y gracias a eso los indígenas sobrevivieron y existen hasta hoy en el Chaco. Yo esto último no tenía ni idea de que la relación entre la Iglesia y la política había sido tan cercana, y además que usted está allí de misionero quizá por una cosa quizá tan complicada, ¿no? Sí, en 1925 llegaron los oblatos, ¿verdad? Hace casi 100 años, en zona ocupada por bolivianos, y en 1934 los bolivianos tuvieron que retirarse y llegaron los paraguayos. Y enseguida los bolivianos dijeron: cuidado, los paraguayos son salvajes. Los oblatos no conocían paraguayos, tenían miedo. Cuando llegaron los paraguayos y encontraron al misionero que estaba sentado, dispuesto a morir, se arrodillaron, pidieron la bendición, y la misión se hizo paraguaya, enseguida reconocida por el gobierno, y a partir de esto somos misioneros en el Paraguay. Vamos a ir después a hablar más, a profundizar en el Chaco, que es una zona muy importante de su labor, pero también para la Iglesia. Pero quería hablar primero de lo que ha dicho usted, de la guerra de la Triple Alianza, porque además no solamente tuvo una influencia en el país, que quedó devastado, como usted dice, Sí. Exterminaron casi a la población, desde luego a los varones los exterminaron, como ha dicho, pero también la Iglesia sufrió mucho con esta exterminación. Sí, había entonces un único obispo que fue ejecutado, junto con 15 sacerdotes, por orden del presidente, que no admitió la crítica
porque la situación era tan desastrosa que el obispo, los sacerdotes y parientes del presidente Mariscal López le dijeron: no hay caso, tenemos que rendirnos porque porque se metía el niño ya, pintándoles con una barbita como si fueran soldados. Se sacrificaban niños como carne de cañón. Y entonces la respuesta era que fueron matados ellos. Se quedó sin obispo. El Vaticano quería enviar un administrador argentino que por concordato no podía ser, tenía que ser un paraguayo. Antes de llegar al Paraguay murió, otro fue nombrado y el Paraguay no aceptó. Se comenzó a formar otros en gobierno, no aceptó un argentino. Mandaron un delegado y lograron que al final un paraguayo fue nombrado obispo. Y fue, gracias a Dios, fue Monseñor Sinforiano Bogarín. Durante 54 años fue obispo. En su tiempo se formaron nuevas diócesis, en su tiempo llegaron los salesianos, llegaron los oblatos y se levantó la iglesia. Y el obispo a caballo recorrió todo el país, bautizó, casó a la gente y volvió a poner fundamento para la iglesia. Hemos hablado también, o ha dicho usted que lo único que quedaron fueron las mujeres, que el Papa dijo que eran las que habían vuelto a soportar la sociedad. ¿Cómo fue este mensaje, hablando de esto que usted estaba allí también, cómo fue aceptado este mensaje en Paraguay cuando habló del Papa de esta importancia de la mujer? Felices, muy felices. Cuando el Papa, cuando fue Papa, fue una alegría tan grande para el Paraguay, porque claro, país vecino y la relación hoy en día con Paraguay y Argentina es diferente de lo que era en aquel tiempo de la guerra, ¿no? Y el Papa quiere mucho al Paraguay, a los paraguayos. Él tenía una cocinera paraguaya y por eso aprecia la cocina paraguaya y conoce un poco la cultura paraguaya, ¿verdad? Y había muchos paraguayos, siguen habiendo muchos paraguayos en Buenos Aires y son los que llevan en los barrios pobres, lo que llevan la vida eclesiástica. Donde hay paraguayos se forman capillas, se forma la comunidad. ¿Ya? La gran fe que es... Sí, sí. País más católico de Latinoamérica, se puede decir. Es el segundo país más católico de América Latina, según las estadísticas, y realmente hay una fe muy arraigada, muy fuerte, ¿verdad? Gracias al trabajo, por un lado, de los jesuitas, las reducciones que fueron expulsados, pero lo que llevaban adelante el trabajo después eran los franciscanos, que por cierto, la primera reducción, las famosas reducciones jesuíticas, la primera reducción, mucho antes que existieran los jesuitas, hicieron los franciscanos, 1580, en el Paraguay, ¿verdad? Y después, cuando llegaron los jesuitas como una congregación nuevita, ellos tomaron este modelo y lo hicieron famoso, ¿no? Claro. Que la mayoría de las reducciones eran con pueblos guaraníes, ¿verdad? Había como una docena de naciones guaraníticas en todo el Cono Sur, menos en el Chaco. Hoy en día, en el Chaco, hace 2 generaciones, inmigraron también guaraníes. Y los primeros sacerdotes indígenas en toda la historia del Paraguay son, en nuestro vicariato, sacerdotes guaraníes y también 2 religiosas guaraníes, ¿verdad? Inmigrantes al Chaco. Y el guaraní fue muy cultivado por las reducciones, fue la lengua franca prácticamente en las reducciones, y los jesuitas hicieron un gran trabajo para escribir la lengua, que es lengua oral, lo cual hicimos nosotros después con el pueblo de Nivaclé. Con los guaraníes hicieron los jesuitas y los franciscanos. Los franciscanos elaboraron toda la misa completa, todo en guaraní, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día estamos usando, reconocido por el Vaticano, la misa, todos los sacramentos en guaraní. Y desde 1992 recién es lengua no solo nacional, sino oficial, ¿verdad? Entonces y tiene la Academia de la Lengua Guaraní y bueno, 80% de la población habla en guaraní, ¿no? Pero usted está en el Chaco y usted trabaja mucho más con otro grupo indígena, que es donde quiero hablar hoy, con el Nivaclé. Nivaclé. O sea, cuando los oblatos fueron llevados al puesto avanzado militar de los bolivianos, esa era tierra de los Nivaclé. Y cuando los oblatos vieron cómo los militares maltrataron, abusaron de los indígenas, se pusieron en defensa de los indígenas, lo que causó conflicto varias veces con el peligro de expulsión
incluso querían rendirse los oblatos, pero la propaganda fidel les animó, les dijo, tienen que seguir, que tienen que continuar, ¿verdad? Y bueno, entonces el trabajo con los Nivaclé, que incluso hubo una orden escrita de exterminar a los Nivaclé por temas de matanzas y venganzas. Y se puso el misionero oblato y dice, solamente sobre mi cadáver. Y entonces no se animaron a matar al oblato los bolivianos y gracias a eso existen los Nivaclé. Entonces el lema nos han salvado, que los Nivaclé llevan en su memoria, lo puse como título para mi libro, de mi trabajo de admisión como licenciado de antropología que soy, puse este título, ¿verdad? Nos han salvado, porque es un hecho, ¿verdad? Y lo comprobé por todos los archivos y los datos que tengo, ¿no? Sí, yo sé que usted trabajó, su doctorado es sobre el tema, pero también muchísimos documentos que usted ha visto, y usted ha leído incluso las primeras cartas, los primeros documentos, todo de los comienzos de la misión. Sí. No tenemos tiempo para hablar de todo, pero cuéntenos quizá, bueno, nos ha contado quizá el hecho más que nos toca más, ¿no? El hecho de que dieron la vida por esos, o que estaban dispuestos a dar la vida por esos indígenas, pero a lo mejor hay otra historia. Los misioneros oblatos vinieron para salvar vidas, salvar almas, eso era, claro, querían salvar almas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pensaron, si no son bautizados, ¿dónde van a ir? ¿Van a ir al infierno? O sea, esta era la preocupación. Los Nivaclé necesitaban salvar no solo sus almas, sino sus cuerpos y su cultura, y buscaron aliados. Y entonces el gran cacique Tofai, que admitió a los oblatos a la segunda misión, donde yo ahora vivo y trabajo, no mató al misionero que tomó contacto, como solía hacer, y todos los otros Nivaclé le preguntaron, ya no tienes más fuerza, ¿por qué no le matas y sacas su scalp? Y entonces él dijo, a lo mejor ellos serían nuestra salvación. Y ellos, los mismos Nivaclé, dicen, había sido cierto, eso no es nuestra salvación, nos han salvado. Bueno, y entonces tenía esta visión, necesitamos aliados, porque contra las armas, contra los militares de los bolivianos, de los paraguayos, de los argentinos, donde hubo matanzas permanentes, no pudieron, ¿verdad? Y entonces lograron que los misioneros oblatos les salvaron, ¿verdad? Y entonces tenemos un compromiso histórico muy fuerte con los Nivaclé. Y los primeros misioneros todos comenzaron a hablar su lengua, era la única forma de comunicarse, comenzaron a anotar ya palabras, y entonces el padre José Selviche, mi maestro que me enseñó Nivaclé, hizo en 1980 el primer diccionario, que era para los indígenas Nivaclé, para que pudieran ellos entender el castellano y ser maestros para su gente. Y recién 10 años más tarde ya le pude ayudar para hacer la segunda edición del diccionario, ya también castellano Nivaclé, que nos servía a nosotros que queríamos aprender Nivaclé, ¿verdad? Uh-huh. También usted ha trabajado, creo, mucho en promover la liturgia y los libros religiosos, la Biblia de los niños, en el idioma materno, sí. ¿No? No, yo publiqué el misal Nivaclé Guaraní bilingüe, ¿no? Porque tenemos 3 misiones donde Nivaclé y guaraníes viven juntos. Entonces, en la misa están muchas veces juntos. Entonces, hacemos intercalado por parte de Nivaclé y guaraní. Entonces, la misa, bautismo, confirmación, casamiento en las 2 lenguas, ¿no? Eso sí que conseguimos. Y gracias con la ayuda de Kirche Nord conseguimos la Biblia del Niño en Nivaclé. Una gran edición, una gran ayuda que tenemos ahora para dar a todos los niños, ¿no? Con los dibujos que incluso tuvimos un tiempo, esos pósteres y en muchas capillas tenían los pósteres de estos dibujos de la Biblia de los niños en Nivaclé, sí. Qué bonito. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos. Un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo puedes ayudar, visita www.acncolombia.org.